Ok, bueno, primero quiero agradecer a Pedro Pablo, a Jorge y Jesús de la SAP por todo el apoyo que nos han dado en la última semana, desde el taller hasta la obra, la instalación que tenemos allá en el pasillo y pues ahora la presentación y también el proceso de traducción y de interpretación. Y bueno, también a Dálida y a toda la gente de Tiempos Migratorios también por haber abierto este espacio. Y como hay muchos gritos y hay muchas canciones y cantos allá afuera, siento que tengo que decir que pues estoy en apoyo de financiamiento público de la universidad. Creo que debe de haber más y estamos enfrentando las mismas crisis donde quiera que vaya uno. O sea, donde quiera que haya un gobierno neoliberal, están implementando las mismas medidas para reducir las cantidades presupuestales con los que trabajan en las universidades, ¿no? Entonces, la misma lucha que ahora que va a acompañar mi plática, pues es la misma lucha en la que estamos, ¿verdad? O sea, y creo que hay muchas frentes y hay muchas maneras de hacer esta lucha. Una es estar afuera gritando y también otra es llevar a cabo un trabajo de muchos años. Y creo que estos trabajos se complementan perfectamente y de hecho en la plática que voy a dar, pues voy a hablar un poco de eso. Voy a leer un pequeño texto, como fragmentos de un texto que escribí con mi compañera en Antena, Jen Hofer, hace unos años. Lo estuve releyendo en la mañana y me di cuenta de pues qué tan pues que seguimos en las mismas condiciones y entonces pensé leer unos fragmentos. 43 personas cuyos nombres conocemos y hay más de 3,000 muertos y desaparecidos solamente en los últimos años en México, cuyos nombres no podemos hablar ni decir, pero seguramente aquellos que los aman sí pueden decir sus nombres, y sí dicen sus nombres, y consiguen silencio e impunidad en respuesta. Estamos sin palabras, y la lista de catástrofes y violencia es interminable, no solo en nuestros vecindarios regionales inmediatos y en nuestras ciudades fronterizas llenas de fronteras, sino también más lejos, Palestina, Irak, Pakistán, Afganistán, Siria. Y sin embargo, cada persona es una persona, como nos recuerda Raúl Zurita, a través de su traductor Daniel Borsutsky. Dice Raúl Zurita, el poeta chileno, el apocalipsis no es cuando el mundo termina, es cuando matan a una sola persona. El universo entero se deforma cuando se tortura a una sola persona. Es cada persona, cada nombre que tenemos, cada nombre que no tenemos. Y voy a ir enseñando fotos del trabajo que hace la Antena mientras hablo. Estamos para siempre en este espacio de imposibilidad en cultura e imposibilidad en el lenguaje. Este espacio de dominación rampante y rapacidad dominante, el espacio de los dos. Siempre enfrentando el espacio imposible de transferencia, de transposición, de querer hacer que suceda algo más de lo que está sucediendo. El espacio de reconocer y resistir simultáneamente, como la poeta y traductora Dan Miché nos recuerda. Mi intento de traducción no tiene nada que ver con el crecimiento personal, el ejercicio intelectual o el intercambio cultural, lo que implica una posición de iguales de algún tipo. Corea del Sur y los Estados Unidos no son iguales. No soy transnacionalmente igual. Mi intención es exponer lo que es una neocolonia, lo que hace a los suyos, lo que come la neocolonia y lo que caga. El discurso de crecimiento personal, ejercicio intelectual o intercambio cultural ya se ha vuelto caduco, ya se ha caducado desde hace mucho tiempo, si en realidad alguna vez fue válido o vigente. No estamos creciendo
haciendo ejercicios o intercambiando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hay para hacer? No somos iguales. Podemos abogar por la equidad, pero no hay igualdad. Y no somos idénticos a las circunstancias que forman nuestro contexto. Nos quedamos entonces sin palabras. Trabajamos desde ese estado de estar sin palabras y decidimos trabajar con las palabras y con el lenguaje. Desde que fundamos Antena, no hace mucho tiempo, en 2010, hemos hecho muchas cosas, tal vez demasiadas cosas, o tal vez no suficientes. Hemos hecho un torrente de cosas, un tormento, un momento. Hemos perseguido implacablemente la participación, la instigación, la conversación. Se hicieron entrevistas y talleres y presentaciones, se han hecho. Se ha hecho interpretación colaborativa y construcción de espacios multilingües, publicaciones. Hemos organizado a favor de la justicia lingüística. Hemos hecho traducciones colaborativas, escritura, programación bilingüe, instalaciones. En 2010, cuando fundamos Antena, nuestro contexto era una vorágine de violencia y antijusticia. Fue muy diferente del momento actual y muy parecido también. Demasiado parecido. Quería hablar de un momento en específico que nos tocó en 2012 y ya habían empezado a ver algunas de las fotos de esta experiencia de la que quería hablar, que también tiene relevancia por la presentación de Kiri, de Elena ayer, y quería como tocar este tema un poco más. Y también por la exposición que abre hoy en la noche sobre la línea en polvo, sobre drogas y en Latinoamérica y drogas en el arte visual en Latinoamérica. En 2012 trabajamos como Antena, como intérpretes para la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Y esa fue una caravana que se hizo entre Tijuana, en México, hasta Washington, cruzando todos los Estados Unidos a lo largo de un mes. Y trabajamos ahí para capacitar a otros intérpretes y para formar espacios multilingües. Interpretamos y construimos espacios multilingües en todo el país con un equipo comprometido de activistas de justicia lingüística en la caravana. Participamos en un movimiento imperfecto, pero poderoso, de seres humanos que contaron sus propias historias en sus propios idiomas y exigieron ser escuchados. Había muchos sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia en México que se fueron como parte de esta caravana contando sus historias y también haciendo vínculos con personas en Estados Unidos, más que nada personas no blancas o personas marginalizadas por cuestiones de raza o etnicidad, que han sido también impactados dentro de Estados Unidos por esa guerra en contra de la droga. Hicimos presencia en oficinas estatales y municipales, en espacios públicos, en refugios comunitarios. Fue el verano anterior a la elección de Enrique Peña Nieto en México. Felipe Calderón estaba a punto de salir. Aunque podemos decir que hay más de 300,000 muertos y desaparecidos solo en los últimos 10 años en México, el número de personas desaparecidas es realmente incalculable. El número de personas asesinadas es igualmente difícil de contar. Y sin embargo, esta falta de claridad es más un motivo de acción y de interpretación. Nuestra interpretación durante la caravana fue tanto una forma de hablar y de no hablar. La interpretación es más una forma de escuchar que una forma de autoexpresión. Cuando interpretamos, trabajamos al servicio del mensaje y en el servicio de ampliar las posibilidades de comunicación interlingüística en una sala particular, más que en el servicio de nuestro mensaje o nuestra participación en esa comunicación. ¿Cuál es la naturaleza de la comunicación que promulga un intérprete? Esa es como una de las preguntas bases que tenemos. Y como intérpretes, nuestras palabras no son nuestras. Como traductores, nuestras palabras no son nuestras. Aunque nuestras palabras no son exclusivamente nuestras, o más bien nuestra forma de seguir las palabras de otra persona, sigue siendo distintiva y única. No hay dos traductores o traductoras que traducen igual.
la misma frase. La falta de habla o la falta de hablar puede en cierto sentido ser abordada o habitada de manera diferente, al hablar desde dentro del habla de la otra persona. En el mundo y en la interpretación tenemos que escuchar y hablar y estar sin palabras y seguir hablando. Y tenemos que permitir que el lenguaje pase a través de nosotros y a través de nuestros cuerpos. Y observar la textura y la forma del lenguaje, cómo va creando realidades y cómo crea potencialidades. Quisiera leer una pequeña parte también de este manifiesto. Antena también tiene una pequeña imprenta de libros. En la mayoría son libros de artista, panfletos, cosas que se pueden vender a un precio muy barato, libros cartoneros, a veces casi todos son bilingües y también todos están disponibles en nuestro sitio web, antena.org. Son descargables de manera gratuita. Tenemos también versiones impresas, pero es más fácil que circule el PDF y por eso todos están ahí. antena.org. Ok, voy a leer de uno de los manifiestos, que es un manifiesto para la interpretación como instigación. La llamada barrera del lenguaje es permeable. Las diferencias del lenguaje señalan diferencias más grandes de percepción, cultura, punto de vista y modo de expresión. El capital conduce las fuerzas de la diferencia como barrera. Se puede usar el lenguaje para dividir y conquistar, y aún así se puede usar para unir, para resistir la dominación, para construir realidades más humanas y encantadoras. Una cita de John Cage. No tengo nada que decir y lo estoy diciendo, y eso es la poesía. Escuchar cuidadosamente lo que dice alguien y repetirlo acertadamente, pero siempre distintamente, en otro idioma es una forma especializada de hablar. No tenemos nada que decir y estamos diciendo lo que tú acabas de decir, y es la poesía. Los intérpretes decimos lo que se está diciendo, lo que ya se ha dicho y lo que no se ha dicho todavía. Escuchar lo que se está diciendo en otra parte, en un contexto distinto, en un idioma distinto, nos puede abrir a pensar lo que no hemos pensado todavía. Los intérpretes o las intérpretes no repetimos las palabras de otra persona desatentamente, mecánicamente. Los intérpretes no somos pericos. Los intérpretes repetimos las palabras de otra persona atentamente, humanamente. La compasión, la humildad y el altruismo impulsan nuestra práctica. Los intérpretes no imitamos, encarnamos. Cuando interpretamos, nos convertimos en antenas, recibiendo y transmitiendo a la vez. Los intérpretes desempeñamos actos radicales de escuchar, pensar y hablar, formulando un modelo de organización política que implica hacer espacio para que otras personas actúen. No ser nosotros la persona en la sala que toca el papel de líder. Trabajar resueltamente para posibilitar que otras personas en la sala comuniquen y sean líderes. Este modelo es especialmente importante para las personas que benefician de distintas formas de privilegio, incluyendo, pero no limitado, al privilegio de los blancos. Desmantelar el privilegio es una tarea urgente. Pongámonos a trabajar. Cuando los intérpretes trabajamos, siempre desempeñamos un performance. Hacemos un performance en la fábrica, en el tribunal, en el espacio de reuniones comunitarias, en el simposio de poesía, el congreso académico, el centro laboral, el hospital, el programa estatal de asistencia social, el centro en contra de la violencia doméstica, el encuentro de justicia social. Creemos que hay mucho que aprender al ser intérprete que trabaja regularmente en el campo. Haciendo este trabajo duro en miles de contextos distintos, con el oído siempre disponible. Aprendemos al escuchar, enseñamos el escuchar. Los intérpretes tenemos cuerpos y ocupamos espacios. No somos sin cuerpos y sin espacios.
Permitimos que las palabras, ideas, pensamientos y experiencias de otras personas vivan en nuestros cuerpos durante un tiempo. Hablamos como abogado y juez y víctima y procesado y testigo. Hablamos como político hambriento de poder, como político progresista, como organizador comunitario progresista, como organizador comunitario hambriento de poder, como activista migrante sin papeles, como migrante deportado, como asesino sin remordimientos, como agresor arrepentido, como abusador y abusado. Y a pesar de encarnar su lenguaje por un tiempo, a pesar de habitar su habla, no nos convertimos en estas personas permanentemente ni hablamos por ellos. Los hablamos hablando a través de nuestros cuerpos. Los intérpretes hablamos por ellos, los intérpretes hablamos por nosotros. Nosotros somos ellos, ellos son nosotros. Los intérpretes somos secretarias taimadas del lenguaje oral. Tomamos dictado en nuestras mentes y inmediatamente convertimos a ese lenguaje en otro lenguaje. No se debe confiar en nosotros, porque podemos torcer los significados en cualquier momento. Somos absolutamente necesarios y absolutamente traidores. Las antepasadas de los intérpretes en las Américas son la Malinche y Pocahontas. Las intérpretes conducimos a la perdición, preparando el camino hacia la ruina, hacia el derrumbe social. La ruina y el derrumbe social podrían ser un camino útil para rehacer un mundo que urgentemente necesita rehacerse. Entonces ya no voy a leer. Ya di la versión en inglés de todo lo que acaba de leer a la intérprete, porque también soy intérprete, entonces no quería hacerla sufrir. Así que pueden confiar plenamente en lo que acabo de escuchar en inglés, en el oído. Y nada más quería cerrar enseñando algunas más, tengo como 3 minutos más, y quería enseñar algunas de las fotos de algunas de las cosas que hemos hecho. Creo que ya vieron también una foto de esta antena móvil que usamos para llevar libros de pequeñas editoriales a diferentes comunidades y diferentes espacios. Aquí hay unas más fotos de algunos de los encuentros que hemos hecho a lo largo de los años. Estuve platicando ahora con Carlos, Amapola Cartonera, de este libro o este proyecto que hicimos en Houston. Bueno, Jen está ubicada en Los Ángeles, California, y yo estoy en Houston, en Texas. Y en las 2 ciudades tenemos colectivos e intérpretes que trabajan al nivel local, creando estos espacios bilingües como el espacio que están habitando hoy día. Y también hicimos un proyecto en Houston con La Colmena, que es un grupo de mujeres trabajadoras del hogar. Trabajamos con ellas a lo largo de 2 años haciendo talleres de escritura y al final produjimos este pequeño libro, una antología en inglés y español y también en cachiquel, un idioma maya de Guatemala, porque varias de las mujeres que participaron eran guatemaltecas, indígenas. También hacemos talleres de producción de libros. Aquí es una colaboración con un grupo del sur de California, del cual no me acuerdo el nombre, pero tienen como balancín encima de la llanta que produce, que imprime o hace como serigrafía de las portadas. Y también ese otro que es un tambor que te subes encima del tambor y también hace una impresión para una portada de libro. Aquí fotos de otras reuniones que hemos hecho a lo largo de los años. Ahí se ve el intérprete también al lado. Trabajamos en muchas condiciones diferentes. A veces con mesa y cabina, pero 95% del tiempo no trabajamos ni con mesa ni con cabina. Estamos como circulando por el espacio. Como ves también en esta foto que la intérprete está detrás de la mesa. También hacemos instalaciones como la que está aquí hoy día, que es como una invitación, se llama Responder por favor, que es una invitación a la reflexión aquí sobre ciertas cuestiones del lenguaje y la posición del lenguaje en el cuerpo. Y aquí es otra pequeña instalación participativa que armamos en Los Ángeles, pero no me da tiempo de explicar.
Y quería cerrar con estas imágenes, que son imágenes de una obra que hicimos en el Museo Hammer en Los Ángeles, que vienen siendo los idiomas más comunes, se puede decir, si seguimos las estadísticas del censo de Estados Unidos, que son los idiomas más comunes ahí del área metropolitana de Los Ángeles, que es Tagalog, chino, mandarín y español. Los idiomas más aparte del inglés, obviamente. Entonces lo que hicimos fue poner estas preguntas dentro del museo en estos 3 idiomas, pero no en el inglés, tratando de socavar un poco la dominación lingüística del inglés, y también una invitación a las personas que no hablaban en esos idiomas a buscarle a una persona que lo pudiera leer, o en el peor de los casos utilizar su teléfono inteligente para traducirlo. Entonces, ¿por qué pensarían que estamos hablando de ellos? Esto no significa esto en otro idioma. Oprime el número 9 para el